Manuel pregunta a través de mi Facebook si es válida para esta etapa la consigna fuera Macri. Lo primero que le quiero decir a Manuel es que la pregunta es muy pertinente, pero tiene casi 1 año y medio de atraso. Esta es una consigna que es completamente válida en el momento en que estalla toda la crisis económica y se quiebra desde adentro el plan económico del gobierno con una fuga de capitales fenomenal y con una devaluación absolutamente extraordinaria, que por un lado ha acentuado el empobrecimiento, la pérdida de poder adquisitivo y hasta el empleo de los trabajadores, es decir, ha acentuado el empobrecimiento, ha acentuado la pérdida de poder adquisitivo, ha acentuado los despidos de los trabajadores y ha puesto a los trabajadores ante un antagonismo irrevocable con el macrismo. Si Macri sigue, los obreros no van a tener trabajo y sus salarios van a caer. Y la población sin trabajo va a ver muy reducido su poder adquisitivo y sus ingresos. Por eso, todos los días hay un aumento fenomenal de la pobreza. Hace poco se dijo que 600.000 niños más entran por debajo del nivel de la pobreza. Esto tiene una enorme actualidad, esta consigna desde aquella fecha. Además tiene actualidad por otro factor, porque los grupos económicos que llevaron a Macri al gobierno le están soltando la mano hace un tiempo, porque esa fuga de capitales, ¿quién la hace? Los tipos que metieron a Macri en el gobierno, los intereses económicos que metieron a Macri en el gobierno. Inclusive esa fuga de capitales arranca con un procedimiento extremadamente irregular que tiene que ser objeto de un proceso judicial, cuando un expresidente del Banco Central, Caputo, le vende al tipo de cambio que ya se va a desmoronar de 20 pesos una cantidad fenomenal de dólares al banco JP Morgan, que se lo lleve del país, y con lo cual entra en conflicto con fondos de inversión que tenían dinero en pesos. En una palabra, se produce un caos dentro de la fila de la clase capitalista con motivo de este desmoronamiento. Toda crisis auténtica es aquella en la que el pueblo no aguanta más y los de arriba empiezan a estar muy confundidos sobre el rumbo a qué hacer, y todo lo que intentan hacer sale para cualquier otro lado diferente a lo que, digamos, habían proyectado. Reflexionando en la actualidad, pienso que la actualidad de la consigna de fuera Macri viene incluso de la movilización del 14 y 17 de diciembre contra la reforma previsional, porque esa reforma previsional señaló, fue el punto de partida de un plan de ajuste contra los trabajadores bastante mayor del que venía desarrollando Macri desde diciembre del 2015, de un alcance estratégico para llevar adelante aquellas reformas estructurales, entre comillas, que es la flexibilidad laboral por un lado y el hundimiento de las jubilaciones por el otro, que reclaman todos los oligarcas del mundo y con FMI a la cabeza. Por lo tanto, es una consigna muy antigua. El que no haya sido levantada y no haya sido objeto de una agitación política, simplemente demuestra una falta de comprensión sobre lo que está ocurriendo, pero no la actualidad de esa consigna. Ahora, la consigna en sí misma adolece de un defecto, porque fuera Macri, la alternativa ¿cuál es? Es ahí donde cobra una enorme importancia la Asamblea Constituyente. En primer lugar, porque la Asamblea Constituyente es un golpe a salidas que impliquen un recambio del macrismo por los partidos existentes, aliados al macrismo en todo este periodo o no aliados directamente al macrismo en este periodo, pero que defienden el orden capitalista, defienden las privatizaciones, defienden todo y se diferencian en algunos matices. La Asamblea Constituyente es un golpe contra ellos porque plantea la revocatoria de todo el poder político a manos de una Asamblea soberana y por lo tanto habilitada plenamente para discutir la cuestión de la deuda externa, para discutir la disolución del Poder Judicial corrupto y establecer, por ejemplo, un Poder Judicial donde fiscales y jueces sean electos y revocables por el pueblo, donde se rompe con el Fondo Monetario Internacional y donde se elabora una nueva institucionalidad que tiene por eje
la organización independiente de la clase obrera con relación al poder político, es decir, un poder político independiente propio de la clase obrera y ya no de la clase capitalista. Entonces la Asamblea Constituyente es muy importante. Y es más importante ahora porque como Macri tambalea, esta constituyente y este planteo y esta reivindicación pasan a ser muy importantes con referencia a los recambios que se intenten. Entonces juega un papel estratégico. Hay que entender que en Argentina no hay un gobierno, no es solamente un gobierno que se viene abajo, se viene abajo un régimen político. Todos los que apoyaron al gobierno, Massa, Pichetto, la burocracia de la CGT, todos los que lo apoyaron, hoy están en la picota, no los quiere nadie a ellos tampoco. Pero además se ha venido abajo el Estado. Porque la clase capitalista está en Comodoro Pi, con el cuento de los arrepentimientos, están procediendo a la impunidad de esta clase capitalista. Lo van liberando. Ahora sale una ley de financiamiento privado de los partidos políticos que tiene por objeto blanquear las coimas que los empresarios le dieron al kirchnerismo y a otros partidos políticos en el periodo anterior. Es decir, el propio aparato del Estado está en crisis completamente. Y lo revela de ese mismo modo los déficits de gastos, etcétera, etcétera. Entonces la consigna fuera Macri no solo tiene actualidad, tiene ya 1 año y medio de vigencia, sino que tiene que ir acompañada por una consigna de Asamblea Constituyente. Si la clase obrera toma esta consigna, y para eso es necesario hacer una campaña de difusión para discutir en el seno de los trabajadores esta consigna, si la toma se va a organizar ella para imponer la constituyente y tendremos una asamblea soberana no convocada por los partidos del sistema, sino convocada por los trabajadores.